Yo soy Francisco García. Hola, yo soy Georgina González. Y esto es Licencia Narrativa, un podcast donde hablamos sobre libros que antes fueron películas. Digo, al revés. Y esto es Licencia Narrativa, un podcast donde hablamos sobre películas que antes fueron libros. Y libros que nunca debieron haber sido películas. Sí, ¿verdad? Siento que varios de los que hemos hablado como que no lo decimos, pero luego esa es la conclusión de que decimos, ay, esto como que es diferente, digámoslo así. Es especial. Sí, y el día de hoy hablaremos de uno que creo que es muy especial para mucha gente. Sí. Hablaremos de Mulan. Sí, la verdad es que creo que cualquier historia que ha sido tocada por Disney definitivamente tiene un appeal muy especial. ¿Sí piensas que Disney tiene así como un toque de Midas con las historias? No realmente, solamente creo que tiene una distribución mundial de... Sí, ¿verdad? Sí, que hace que lleguen a un montón de personas y también creo que se trata de... Ay, pues no sé, como un cierto tipo de versiones que para mucha gente se han vuelto las oficiales y han llegado a borrar incluso pues las fuentes originales de donde vienen estas historias. En este caso en particular, ¿tú tienes alguna conexión especial con Mulan? Mira, la canción de Reflejo. Ajá, mi reflejo. Ajá, mi reflejo. No te puedo explicar, o sea, es una cosa que yo a veces la intentaba cantar y se me cerraba la garganta porque era demasiado personal. Porque, no sé, creo que me agarró en esa etapa en que me di cuenta que nunca iba a ser una novia ideal ni una buena hija. Entonces, yo quería cantar eso y me dolía el corazón, así. O sea, Lucero y tú eran una, en esos 3 minutos. O sea, yo intentaba, pero se me cerraba la garganta. Ni modo, le tocó cantar a ella. Para mí, Cristina Aguilera. Yo me acuerdo que la versión de Cristina Aguilera, yo decía, ¡qué rolón! O sea, y de hecho estaba pensando acerca de eso, de cómo la película para mí... He de admitir que no figuró mucho en mi vida, ¿eh? ¿No? No, o sea, y yo era niño cuando salió, o sea, yo estaba en primaria y vivía en Culiacán, y de lo que me acuerdo es, a mí me gustaban las películas de princesas viejitas. En mi casa teníamos Blancanieves, teníamos Cenicienta, teníamos La Bella Durmiente, y esas me gustaban mucho. Pero recuerdo claramente que La Sirenita, ahí ya había cierta tensión. Si los niños, no niñas, decíamos que nos gustaba. Porque La Sirenita me acuerdo que muy enfáticamente eso era para mis primas, para mi hermana, para las niñas. Y no era algo que se hablara abiertamente, pero había esa tensión. Y el año que salió Mulan, como que recuerdo cierto esfuerzo por promocionárnoslas a los niños, de que decían, ay, pues es una princesa, pero hace combate y es de acción y así, o sea, es para todos. Ajá. Y me acuerdo que, no sé si por autopreservación o porque simplemente no me llamó la atención, como que no le hice caso, así la borré de mi vida, incluso mi mamá es fecha que nos dice a mis hermanos y a mí que se le hace raro que no quisimos ir a ver Mulan al cine, o sea, que ella decía, o sea, y nos lo dice directamente, así de, no había tantas cosas que hacer en Culiacán, ese verano había una película nueva y no quisieron ir a verla, o sea, ¿qué les pasa, no? Pues pero sí. También... O sea, eso era un elemento de que era como de niñas y en esa época de mi vida eso era relevante. Pero también salieron muchas películas de niños muy buenas ese mismo año. O sea, a mí me gustaba Juego de Gemelas, que salió el mismo año. Ajá. Me gustaba mucho Bichos, me gustaba mucho Hormiguitas. Esas como que también animadas, pero pues, no tan de niñas y como que... Y salieron el mismo verano. O sea, entonces... Estábamos un poco malcriados en ese sentido, ¿no? Había muchas opciones. Entonces... Para mí Mulan nunca fue así de, uy, wow, Mulan, ¿no? La vi de grande y lo que me gustó precisamente fue la música. Yo recuerdo que decía, ay, es que pues tiene buenas canciones, ¿no? Bueno, a mí me encanta la música, y... O sea, no te voy a decir que fue un parteaguas en mi vida porque no, ya estaba yo grandecita, ¿verdad? Entonces... Aunque a mí, sinceramente, pues las princesas nunca me han dejado de gustar, excepto cuando la trama está aburrida. Pero, bueno, no sé, la frase del deshonor en tus vacas es algo que me acompaña hasta el día de hoy, sinceramente. También la vi hace poquito para platicar contigo y me di cuenta que nunca la había visto en inglés. O sea, no la he visto en inglés. Disney es de las pocas cosas que prefiero ver el doblaje en español latino. Sí, es una de esas cosas que yo, pues en mi mente, me imagino que había escuchado las canciones en inglés en algún momento, pero nunca había visto la película de corridito en inglés, y sí está diferente, sí
creo que también esa es justo la época en la que empezó a salir el doblaje latinoamericano como algo separado. Entonces, pues sí, no, pero es otra cosa, está bastante más seria en inglés de película. O sea, la verdad sí creo que al doblaje latinoamericano le pusieron cierto nivel de coloquialidad que no está en el audio original en inglés, porque incluso los chistes de que Mulan es travesti y así no se traducen transmiten así. Ajá, no se transmiten tan fácilmente, no sé. Okay. Y sí dicen así de que your granddaughter is a crossdresser, pero no se oye como comedia eso, se oye como una acusación, no sé. Válgame. Bueno, fíjate que pensando ahorita eso que dijiste, me haces pensar en una de mis escenas favoritas de Mulan, que es cuando la están maquillando y peinando para que va a venir la casamentera, ¿no? Entonces, la matchmaker y que tiene que estar lista para poderla llevar y para poderla presentar de una manera. Y de una manera, no sé, a mí me parecía muy cómico la escena, como era toda esta situación de que esta pobre que la suben, la bajan, la sientan, la paran, la peinan, la cambian y todo esto. Sí. Y por otro lado, la seriedad del asunto, ¿no? Porque pues finalmente lo presentan de esa manera chistosa, entretenida, bromista, pero pues era una realidad de las mujeres durante mucho tiempo en China y en otras sociedades, que tú te tenías que arreglar porque la casamentera tenía que verte de cierta manera para poderte conseguir pareja. Y no sé, o sea, como que yo creo que tal vez esa sin querer es una característica de Mulan, que mezcla cosas serias con cosas, o sea, o con un enfoque, no con cosas chistosas, sino más bien con un enfoque pues humorístico a una situación muy seria, que hasta pudiera ser, no sé, ¿cómo te diré? Hasta pudiéramos, creo que hacer cierto estudio de género si quisiéramos con Mulan. Es como ubicas esta película que no tiene o sea, tiene algo que ver con Mulan, que es la actriz principal, Ming-Na Wen, que hace la voz de Mulan, sale en esta película que se llama The Joy Luck Club. Por supuesto. El club de la buena estrella. Es una de mis propuestas para podcast posterior. Ay, qué bendito Dios, porque Amy Tan, autoraza, pero bueno. La amamos, pero tendremos que dejarla para otro capítulo. Anotada en la lista, ¿no? Pero, o sea, una de las cosas que a mí me impacta muchísimo de esa película es todo el análisis que hace de el matrimonio en la sociedad china comparado con el matrimonio en la sociedad americana, ¿no? Sí. Y de cómo la vida de las mamás, pues, contrasta de una forma tan intensa con la vida de las hijas, con el trauma generacional ahí metido, pero al mismo tiempo son perspectivas tan distintas que... Ay, no, la escena donde la hija que está de ejecutiva lleva a su mamá a la estética y que la mamá está diciendo, puedo verla, que me está viendo pero sin verme. Ay, no. Ajá. Yeah. Pero bueno, ahí todo lo de las casamenteras y todo eso. Yo me puse a investigar porque ahora que vi Mulan, una de las cosas que me sorprendió muchísimo es lo sencilla que está. O sea, y esto lo digo con todo respeto. Mi hermano es animador, él me explica muchas cosas de cómo funcionan esto de las películas animadas y, por ejemplo, él me explicó que algo bueno de una película animada es cuando los directores son los animadores principales de la película. Okay. Que cuando hay una película animada cuyo director es alguien aparte de de la gente haciendo la animación, es así, bandera roja. Significa que los ejecutivos están metidos, significa que el director no sabe cómo se hace la película, significa que hubo casi algo cercano a la esclavitud en cómo se hizo esa película. O sea, es mala señal. Y en este caso, los directores son Barry Cook y Tony Bancroft. Son animadores y era su debut así como directores de una película. Y entonces me sorprendió muchísimo que pues, no tiene tanto de lo que se hace en la animación hoy en día para presumir, ¿no? O sea, no tiene logros técnicos así que tú puedas ver como espectadora, decir, wow, esto lo inventaron para la película. No tiene texturas innovadoras, no tiene formas innovadoras de mostrar el movimiento. Es genuinamente muy clásica la animación y la historia es rápida, o sea, va y prácticamente es el musical, ¿no? O sea, son canción tras canción tras canción y las escenas de diálogo son muy breves y son para como hacer la transición y ya dura 90 minutos. O sea, se me hizo sorprendente, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece una maravilla esas historias que se contaban en 90 minutos. Siento que ahora hemos caído
en películas animadas excesivamente largas. Sí. Digo, con todo con el perdón y con el respeto, pero la última película animada de Spider-Man, yo llegó un momento en el que volteé a ver el reloj y dije, pues, ¿cuánto tiempo llevo aquí? O sea, esto es demasiado. Sí. Necesito irme a casa. Sí. Necesito, tipo, ir al baño. Sí. Y mira que, o sea, por ejemplo, esa animación sí es muy innovadora, muy transgresora y todo esto, pero creo que una de las fortalezas de Mulan es justamente que se apega tanto a un storytelling clásico. Si tú te fijas, creo que tiene los actos muy fáciles de identificar, o sea, un planteamiento de la situación, una situación problemática que llega a un clímax y un desenlace. Creo que es una de esas películas que se pudiera utilizar así como para explicar esas partes del storytelling, porque como bien dices, es muy clásica en ese sentido. Y además, la otra cosa que me parece interesante es que es una película muy simpática. Al menos en la traducción del español latino, es una película muy simpática, donde la protagonista, por ir acompañada de quien va acompañada, pues como que no hay manera o sea, de llegar a esto. Que se lo tome muy en serio. Exacto, ¿no? ya ves que hay hasta un meme de todas las princesas Disney que terminan tiradas en una banca o en una cama llorando así. Y pues Mulan no tiene oportunidad de hacer esto porque sus personajes mágicos nada que ver, ¿verdad? No, nadie tiene tiempo sí. para un meltdown, o sea, nadie tiene tiempo para que ella se nos venga abajo, lo sentimos. Y pues creo que eso le da un toque muy especial, además de que creo que también nos puede ayudar a valorar como que la fortaleza de lo clásico y de lo, pues no quiero que se escuche en negativo, pero de lo básico, o sea, no en el sentido de que hay rudimentario, sino en el sentido de que solamente, o sea, tiene lo que debe de tener y no más. Y aparte debe tenerlo, pero porque funciona, o sea, es un camino del héroe muy básico, pero que funciona precisamente porque toca las notas de una historia con la que todos podemos involucrarnos, con la que todos podemos decir, cuando te enfrentas a un desafío, si tú aprendes algo y cambias en tu interior, el logro se siente diferente, ¿no? Es algo que siento yo muy real, ¿no? No es, o sea, se usa mucho en la fantasía, pero es muy humano, ¿no? Esto de uno como persona evolucionando frente a las cosas que enfrenta. Pues fíjate que, paréntesis cultural, pero por decirte, cuando presenté mi novela Gorda en Monterrey, la escritora que me presentó utilizó el viaje del héroe, no sé si te acuerdas, como hilo conductor de la presentación, y yo estaba sorprendidísima, porque, ¿cómo te diré? Como que fuera justamente de lo épico, de lo fantástico, el viaje del héroe no se toma tanto en cuenta para el análisis de otras historias, pero estoy completamente de acuerdo contigo que el viaje del héroe, pues finalmente representa lo que una persona puede llegar a experimentar en su vida cotidiana, y creo que eso es lo que está muy bonito de Mulan, que tiene ese juego entre lo humano y lo fantástico. Sí, en su vida cotidiana y en su interior, que es lo que sucede en Gorda, que yo estuve en esa presentación y recuerdo que también yo dije, órale, o sea, sí puedo verlo, no se me había ocurrido y pues sí, o sea, y creo que esa es la razón de que esa novela en particular conecta con tanta gente, ¿no? Como con gente que nunca ha sido una mujer gorda, que puede decir, ay, o sea, puedo ir en este camino con Ella, ¿no? Sí, o sea, llegué a tener amigas de esas flacas como un palillo que realmente conectaban un montón, tal vez no con la lucha del peso, pero sí con la lucha emocional, familiar, de pareja, personal. Y bueno, eso podemos ver también en Mulan, ¿no? Una chava que se está encontrando a sí misma, que está buscando respetar la tradición, pero a la vez tiene que romperla para poder cuidar a su familia. O sea, si lo ves así, es una historia de mucho empoderamiento femenino, aunque no me encanta la palabra, pero pues es lo que sucede. Oye, ¿tú ubicas el poema original? Pues mira, la verdad es que me puse a investigar para poder venir a platicar contigo, y encontré el poema o una versión del poema original que en realidad no es muy largo. No, es cortito. Y que realmente sí rescata como que la línea argumental básica. Yo una de las cosas que me di cuenta, porque yo lo había leído antes así por curiosidad,
Y por eso sabía que está el poema, o sea, la balada de Hua Mulan, que es cortito y es de donde sale como el esqueleto de la historia. Y hay una novela que se llama El romance de Sui Tang, que ese es de varios siglos más en el futuro. Ajá. Y de hecho de ahí es de donde salen más cosas que salen en la película de Mulan de 2020. Ok. O sea, es más desarrollada, tiene más personajes, ahí sí hay una trama y personajes y es un relato propiamente dicho, es una novela. Uh-huh. Y una de las cosas que me cayó el 20 porque no había visualizado la flexibilidad del formato es que la balada de Hua Mulan es un corrido. O sea, realmente eso es lo que es, o sea... Sí. Porque mucho de la historia que yo estaba investigando, pues decían así de, bueno, es un poema, pero también es una canción folclórica, y pues no se sabe quién la escribió, pero simultáneamente muchos la han escrito, y está en muchas compilaciones, incluyendo compilaciones de héroes militares chinos a lo largo de la historia, y se ha usado recientemente cambiándole unas poquitas cosas de contexto para fines distintos, pero la historia de Mulan sigue más o menos igual, ¿no? Y pensaba yo así como, es un corrido sobre una mujer china, o sea, eso es decir, y porque también una de las cosas que me llamó la atención y que yo no había caído en cuenta es que no habla de la vida entera de Mulan, no. Habla es un episodio emblemático de la vida de Mulan que tiene un principio y un fin, y lo que pase antes y lo que pase después, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, la vida empezó y continuó, quién sabe, pero a fin de cuentas, eso es la característica de un corrido, ¿no? Que trata de un episodio. De un incidente, un episodio que es narrado de forma épica y que a fin de cuentas pues tiene su legado, pero no es como que te estén dando el poema épico del Mío Cid, ¿no? O sea, no sabes lo que sucede de principio a fin. Y se me hizo muy divertido pensarlo. Sí, de esa manera. La verdad es que yo no lo hubiera pensado, no se me había ocurrido y me encanta la idea de pensar Mulan como un corrido, se me hace súper interesante. Y me lleva a pensar algo que yo tenía contemplado, pero me lo confirma esto, que es el paralelismo que hay entre las historias chinas y las historias latinoamericanas. O sea, yo creo que hay, que al ser ambas culturas orientadas a la familia y al qué dirán, para bien y para mal, entonces, y culturas milenarias. Sí, culturas milenarias, exactamente. Entonces siento que hay ciertos aspectos en los que tienen esas afinidades, ¿no? Entonces me llama la atención que lo encuentres tú en eso, porque a mí me pasó leyendo a Mo Yan, el autor que ganó el premio Nobel hace unos años. Pero que yo lo leí y dije, esto es realismo mágico, pero chino. O sea, órale. Haberlo leído y decir, sí, claro, por supuesto. Entonces, pues no sé, o sea, como que me lleva, siento que por eso también el conflicto de Mulan es muy fácil de conectar, en el sentido de que pues tienes tu familia, pero tienes tu personalidad, pero tienes esta obligación y está toda esta expectativa de quien tú tienes que ser, pero a la vez está tu deseo de cuidar la buena imagen de tu papá. O sea, creo que muchas personas latinoamericanas pudieran entender ese conflicto, pero fácilmente. Sí, no, y yo también he visto estas conexiones entre la literatura china y la literatura latinoamericana en otras ocasiones de mi vida. Hay una novela que se llama Los viajes del buen doctor Zhan, que es una novela como de inicios del siglo XX y que es una sátira política sobre la revolución china, ¿no? Y entonces o sea, no la revolución comunista de los 40s y 50s, sino la revolución china que derrocó al emperador, ¿no? La revolución cultural, los boxers, todo eso. Y entonces es una sátira de un médico que tiene un sueño donde China es un barco que se está hundiendo y él como médico tiene que andar por el barco salvando a la gente del hundimiento. Y entonces tiene muchas críticas acerca de la sociedad china, así de que cosas relacionadas con su énfasis en la burocracia y con los burócratas toman sus 5 minutos de poder para explotar a la gente y la corrupción y un chorro de cosas que yo decía, esto podría estar pasando en el Estado de México, y te diría... Sí, claro. Sí, claro. Pero una de las cosas que me acuerdo que me llamó mucha atención era que tiene un capítulo donde conoce a 2 cortesanas, ¿no? 2 señoras de la noche, donde que están peleándose con unos burócratas.
que los burócratas dicen así, es que ellas son cortesanas, o sea, no podemos tomarlas en serio, unas mujeres que se dedican a lo que se dedican. Y las cortesanas dicen, bueno, o sea, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, o sea, estamos actuando interesadamente, pero porque no tenemos la libertad de hacer lo que queramos. O sea, si nosotros quisiéramos ser burócratas, no nos dejarían. En cambio, ustedes son corruptos y están actuando interesadamente, pudiendo actuar desinteresadamente, dado que este barco, China, se está hundiendo, ¿no? Entonces, y es una reflexión así que yo pensaba, ay, pues es que, o sea, la corrupción, el slut shaming, el papel de las mujeres frente a las instituciones, o sea, es súper familiar para mí. Y que en alguna época yo pensaba así como, ay, ¿por qué esta novela no la han traducido a español? O sea, es como, oye, muy, es que sería fácil. Te estaba escuchando y me acordé del poema de Sor Juana, o sea, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Haz de cuenta que... Ándale. Sí. No, y hay otra novela que se llama Las flores en el espejo, que es como del siglo XIX, y eso es como de fantasía, ¿no? Trata de que China tuvo una emperatriz, la emperatriz Wu Zetian, ¿no? Que derrocó a su propio hijo para ser emperatriz ella, y es como todo un show de la política china en el siglo XIX. Pero es como una cosa fantasiosa donde la emperatriz decide que su poder es absoluto, pero absoluto incluso sobre la naturaleza, y entonces les ordena a todas las flores que no florezcan para que no la opaquen a ella. Y entonces, como en una cosa súper fantasiosa, hay un explorador que tiene que ir a distintos países dentro de China como para entender las implicaciones de las acciones de la emperatriz, y uno de los países es el país de las mujeres, que en el país de las mujeres, en ese libro, los roles están invertidos, pero la inversión está chistosa porque las mujeres tienen todo el poder económico y político, pero la ropa que usan es de hombre, porque lo que explican es que la ropa de hombre no es que sea de hombre, es que es la que sirve para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, si las mujeres hicieran ese tipo de trabajo, evidentemente usarían pantalones y andarían en camisa y no se preocuparían por estarse rasurando y acicalando como los hombres. Y en cambio los hombres pues usarían su vestido y usarían su delantal y andarían con sus sandalias para no caminar mucho porque estarían en la casa cuidando a los hijos. ¡Qué moderno! Ajá, y esta novela sí es como de 1830, o sea, es una cosa muy, no quiero decir fumada porque, pues, quién sabe, pero, o sea, sí, o sea, no quiero juzgar, pero sí está así como bastante loca. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que una de las críticas que le hacían a Mulan es que lo del género, como que la interpretación gringa de esto de vestirse de hombre, pero para ocultar su identidad. Ajá. En realidad eso no figura en las versiones chinas, ¿eh? Porque yo vi la versión china de Mulan, ajá, que salió en 2009, que es una película de propaganda china. Y de hecho está medio aburrida, ¿eh? O sea, yo la terminé y pensé así como, algo aquí no se me está traduciendo porque no entiendo cómo alguien podría ver esto y decir viva China. O sea, está de flojera. Pero en esa película, pues sí pasa lo básico, ¿no? De que llegan a pedir que el papá de Mulan vaya al ejército y ella toma su lugar y todo eso. Pero no se cambia el nombre. O sea, ella cuando se registra en el ejército, o sea, se pone la armadura del papá, pero cuando se registra en el ejército, ella dice, yo soy Juan Mulan, ¿no? O sea, aquí el nombre no cambia y, o sea, si quieren asumir que soy hombre, adelante, si no, perfecto. Y trata de cómo al final, cuando regresa, o sea, ya que se hace general y tiene su carrera del ejército y ahuyenta a los unos y todo eso, regresa a su casa. Y no es tanto que la gente se dé cuenta que es mujer y que eso tenga alguna implicación para su vida, sino que solamente les sorprende, porque dicen así como, no tenías que haberte vestido de hombre, o sea, podrías habernos dicho, pues, que eras mujer y ya, ¿no? Y eso se me hace incluso más similar a lo que es un corrido, ¿no? Como que los incidentes que narran en un corrido nunca son así como particularmente heavy para la persona. Pues mira, es que me haces pensar en el final que tiene el poema de la balada de Juan Mulan. Porque dice que corre la liebre hembra y corre la liebre macho, pero si van corriendo, ¿cómo distingues a una de la otra? Entonces, o sea, creo que en realidad ese aspecto pues está ahí desde la versión original, como el decir, sí, pues finalmente, ¿qué importa? Lo cual en sí mismo pues es una reflexión, vamos, que en estos tiempos donde los talibanes están prohibiendo que se escuche la voz de las mujeres, sí, en la calle,
digamos que tener una reflexión de este tipo que viene, vamos, de los primeros registros del siglo IV, Ajá. nos dice mucho acerca de las culturas milenarias, ¿no? Y de las reflexiones y conclusiones a las que se han llegado desde hace siglos. Y de hecho una cosa que me brinca un poco es que ni en la balada original ni siquiera es tanto la sorpresa de que Mulan sea mujer en sí mismo, sino la sorpresa de que además de haber sido generala, pues evidentemente quiere también cuidar a su familia y casarse y todo lo que implica ser mujer, ¿no? Como que no es tanto escoger lo uno o lo otro como lo hacen ver un poco en la película de Disney, sino que puedes hacer las dos cosas, ¿no? Puedes alcanzar tu potencial como persona independientemente de tu género, lo cual, como decías, o sea, incluso ahorita que lo estoy diciendo digo, ay, qué progre, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Y mira, creo que aquí vale la pena aprovechar la coyuntura para hablar de otro punto que me parece importante en el caso de Mulan, que es lo que pasa cuando una cultura es contada desde los ojos de otra. Porque pues Mulan es una historia, por lo que sabemos, por lo que queda en el registro, de esa China antigua, pero pues antiquísima. O sea, esa cosa tiene más de 1500 años de existencia. Una China que es incluso difícilmente reconocible desde la China actual. Totalmente, ¿no? de acuerdo, ¿no? Con una China que tenemos ahorita de estos contrastes enormes de la industrialización y la contaminación contra la China rural, que en algunos lados está pues prácticamente desolada, ¿no? Pueblos que están fantasmas casi porque la gente ya se fue. Pero es una historia muy, muy arraigada en la, si no en el presente, sí en la tradición, pero que es contada en los 90s desde Estados Unidos, con una agenda claramente estadounidense, con el querer contarlo desde una modernidad occidental. Y si algo sí me queda muy claro, es que China no se puede entender con la lente occidental porque no da. Yo creo que China viene en colores que los lentes occidentales no captan. Ahora que estaba investigando acerca de la controversia de la versión de 2020, algo que me brincó muchísimo era esto que dices de que como que en la producción de esa película trataron de corregir muchos errores relacionados con esto, de que la versión de los 90s obvia muchas cosas sobre la cultura china y trata como pues de ver a China a través de los lentes occidentales y comete muchos errores. Entonces trataron de arreglar cosas ahí y al intentar arreglarlas crearon una serie de situaciones que fueron incluso peores, ¿no? O sea, ahí se me hace impresionante, por ejemplo, lo de el casting, ¿no? De que en la película de 2020 querían que, una de las cosas que querían corregir era que a fuerzas tuviera un ensamble chino, ¿no? Y que los actores fueran chinos y que ya no fuera el error de la película de los 90s, que así lo consideró Disney en su momento, que es que tenía algunos actores chinoamericanos, pero también actores que no eran chinos. O sea, tienes ahí a Ming-Na Wen y tienes a Billy Wong, chinos americanos, pero también tienes a Eddie Murphy, sin razón aparente, Eddie ¿no? Murphy es Mushu, ¿verdad? Sí. Y que, pues, y también, viéndolo en inglés, esa fue otra cosa que me saltó, que de repente pensé yo, ¿es burro de Shrek? O sea, pues sí, pues sí. Sí, es exactamente el burro de Shrek y su estilo de actuación es el mismo. O sea, no hay así que tú digas, ay, bueno, Eddie Murphy hizo algún trabajo actoral relacionado con China o no sé. No, o sea, fue exactamente igual. Aunque bueno, yo le agradezco que no haya querido inventarse ningún acento ni nada, ¿verdad? Ay, no, eso creo que hubiera sido peor, ¿no? Pero entonces, hicieron el casting de actores chinos en la de 2020 con Liu Yifei, que es una actriz así famosísima, y que buscaban así que esa fuera la plataforma global para ella, pero al mismo tiempo se reportó que detrás de cámaras nadie era chino. Uy, Dios. Sí. Ni la directora, ni los escritores, ni la gente, ni siquiera la gente organizando las filmaciones en China occidental, ¿no? O sea, todo mundo occidental. Y entonces ahí pienso yo, bueno, qué necesidad, ¿no? Sobre todo porque una cosa que explicaba la directora, que es Nikki Caro, que es de Nueva Zelanda, es que le decían, es que ¿por qué no es una persona china dirigiendo esta película? ¿Por qué eres tú? Y ella decía, bueno, esto fue una realidad corporativa donde se necesitaba que fuera alguien que supiera mostrar la perspectiva de Asia-Pacífico y simultáneamente navegar las corrientes de la vida corporativa de Disney. Entonces yo puedo hacer las dos cosas.
Y 100% puedo verlo, que desde Florida hayan dicho, necesitamos a alguien de Asia Pacífico. Es una mujer blanca de Asia Pacífico, perfecto. Sí. Sí. Y aparte, ¿ubicas tú la posición del personaje de Li Shang en la comunidad LGBT? Sí, eso creo que me parece importante porque yo tengo que decir que estoy de acuerdo con la visión de la comunidad. ¿Verdad que sí? O sea, para quien no está informado, Li Shang es un ícono bisexual, ¿no? Se enamora de Mulan cuando es hombre y sigue enamorado de ella cuando es mujer. Entonces, perdón, pero... Mínimo o sea, pansexual, ¿sabes cómo? O sea, mínimo pansexual, ajá, mínimo no le importa. a él le gusta Mulan, en cualquier versión que Ajá. se la den, o sea. Exacto. Y entonces, una de las cosas que quisieron quitar de la película era al personaje de Li Shang. Pero, o sea, ni siquiera por esa razón, sino porque querían quitar la parte y de hecho lo dijeron directamente, ¿no? Que en respuesta al movimiento de Me Too, no querían que saliera Mulan siendo acosada por su comandante del ejército. Entonces, sí conoce a un hombre en el ejército, pero solamente son así como de que se ubican y al final él se le declara y ella lo rechaza. Esa es la historia. Entonces, al final ya que ella se retira del ejército. Oye, ¿no? Es que según Disney, las mujeres no tenemos opción más que ser completamente tradicionales e irnos con el primero que nos voltea a ver, o ajá, no involucrarnos con absolutamente nadie porque estamos comprometidas con nuestro crecimiento personal. No friegues, oye. O con defender a China, muy importante. Lo que venga primero, ¿no? Sí. Y entonces que hubo... pues no protestas, pero sí hubo como quejas así de cómo que van a quitar al personaje de Li Shang, es de los favoritos de todo mundo, y incluso decían, es ofensivo para la comunidad LGBT que quitan a Li Shang, ¿no? Entonces, y Disney no supo cómo reaccionar, ¿no? No sabían así de, pero pues, ¿ahora qué hacemos? O sea, es como perder si eres una empresa que está tratando de crear elementos de consumo con esas condiciones, ¿no? De decir, les voy a dar lo que ustedes vayan a pagar, ¿no? Entonces, sí, díganme qué van a pagar y estará en la película y pues no es tan fácil si lo pones así, ¿no? Fíjate que creo que acabas de dar con un gran punto que tiene que ver con toda la producción cultural de Disney, específicamente la de los últimos 10 años. Que es que no saben, ya se les olvidó contar historias porque ahora solo están pensando en eso que dijiste, en qué me van a pagar. Y la bronca es que el storytelling no surge así, o sea, tiene que haber algo que el director quiere contar, que el guionista quiso contar, para que haya un mensaje que dar. Pero cuando toda la producción está girando alrededor de solamente, bueno, qué se vende, y evitar cosas no porque es tu convicción de cuáles son tus valores, sino evitar cosas porque no quieres incomodar, porque no quieres ser cancelado. Yo creo que desde ahí, o sea, el empezar la creación desde ahí lo hace falso, lo hace que sea muy débil el mensaje porque no proviene de un lugar legítimo ni genuino, y hace que sea muy fácil seguirlo descalificando porque, por ponerlo de alguna manera, no tiene espina dorsal, pues. O sea, ese mensaje no tiene espina dorsal, ese mensaje se va a inclinar a donde sea que el señor mercado lo esté llevando. Yo diría que ni siquiera es un mensaje, es una lectura de una gráfica, ¿no? Es decir, es ver la encuesta y decir, bueno, lo que la gente quiere ver es una princesa que tiene un hombre pero no le escoge el final. Perfecto, esta princesa tiene un hombre y no le escoge el final. Ándale, pero una gráfica sin contexto, porque... Pues no sé, porque por otro lado podrías leer la gráfica donde tú ves que las novelas románticas se consumen ampliamente, novelas románticas donde a lo mejor hay elementos más modernos, pero al final sigue siendo un bonito y vivieron felices para siempre versión siglo XXI, ¿no? Eso es una cosa que me sorprende, que siento que de todas las demás princesas Disney está la versión para niños, pero también hay una versión Corset Reaper, ¿no? Ajá. O sea, hay cenicientas que al final sí se entregan al hombre, o sea, ¿sí? Hay bellas durmientes que son rescatadas por el hombre y sí hacen de todo con él, ¿no? O sea, o un Bridgerton, por ejemplo, que es completamente eso. Sí, hay Bridgerton, pero no hay una Mulan donde, pues sí, genuinamente tenga todo, ¿no? Como que se queda en la historia del corrido y ya que es tratar de explorar un poco más, pues como que no ha habido que ese empuje, que creo que tiene que ver con el peso que tiene la historia de Hua Mulan para China todavía, ¿no? O sea, genuinamente sí es una historia muy importante, muy culturalmente emblemática,
en la versión de propaganda china sí puedes ver que es una historia seria para ellos. O sea, sí, ahí no hay comedia, no hay ningún elemento de, ay, bueno, pero pasarían cosas chistosas si una mujer se viste de soldada, ¿no? O sea, es como, no hay nada de eso. Esto es el deber, China, el imperio, los unos, o sea, está... Sí, creo que no deja tanto espacio para que la gente diga, bueno, ¿qué pasaría si Mulan sí quiere con Li Shang, ¿no? Fíjate o sea, que yo aquí veo dos cosas. Una, que escuchándote se me vino a la mente, esta es una historia que refleja completamente el confucianismo. O sea, es una historia donde, sí, o sea, un individuo que tiene que pensar primero que nada en la familia, una familia que tiene que sacrificarse en pos de el país. Entonces, por lo tanto, todo este gran universo pues se vuelve más, o sea, se mejora, se vuelve más importante gracias a esta cadena de acciones, que sí creo que tenga mucho que ver. Pero fíjate que me atrevería a agregar una cosa, que no creo que está peleado con lo que tú estabas mencionando, sino que creo que nos muestra otra arista. Sabes que yo también creo que nos falta ser capaces de imaginarlo. Y me refiero en parte también que a las mujeres nos hace falta ser capaces de imaginar eso. Siento que algo que nos han dejado muy claro, al menos a las mujeres de mi generación, es no se puede tenerlo todo y aguántate. O sea, no se puede tenerlo todo y mira, escoge, prioriza. Eso es algo más reciente. Siento que las mujeres de mi generación, que salimos a la fuerza laboral a principios de los 2000, sí fue y no puedes tenerlo todo y te aguantas. Y si quieres ser madre, pues te sacrificas. Y si quieres tener una carrera además de eso, pues pobre de ti, pero pues no vas a tener una buena vida. Creo que ha sido muy rudo la manera en que socialmente se enfrentan las expectativas de las mujeres. No se abre espacio para imaginar futuros, ni siquiera en la ficción. Y creo que pues, pensar en estas dificultades tiene su valor, sí, claro, ¿no? O sea, también, o sea, sí puede uno pensar en cómo, pues no va a ser fácil tratar de hacer muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es sorprendente lo que dices de cómo las historias de mujeres que tratan de tenerlo todo, entre comillas, y me viene a la mente, por ejemplo, la historia de Sor Juana y la Virreina. Claro. Cómo es completamente fuera de la norma, completamente historias trágicas, destructivas, así, fuera de lo normal, de lo que uno esperaría de un personaje admirable. Y en ese contexto sí se imagina, ¿no? Ahí sí dices así como, ay, mira, pues sí, una lesbiana antigua, ¿no? Es como... puede existir si su vida es horrible, ¿no? Y fíjate, pensando en eso me viene a la mente y aquí cambiando de tema completamente, me encanta. Ya sé, ¿qué onda? me hace pensar en una novela como La canción de Aquiles, pero es de Madeline Miller y es una reinterpretación del fragmento de la Ilíada que corresponde a Aquiles, específicamente es pues su relación con Patroclo, ¿no? Y Madeline Miller lo reimagina todo y aprovecha esos huecos que deja la Ilíada, de que es pues muy épica, y ella lo maneja desde el punto de vista personal, tanto de las fallas como las virtudes de los seres humanos y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y pues, ¿cómo te diré? Lo hace perfectamente plausible. No sé si sea porque sabemos que sí existían relaciones homosexuales en Grecia antigua y pues no es realmente pues, raro o innovador. No está fuera del ámbito de lo que sabemos que es real, ¿no? Ándale, sí. Pero pues haz de cuenta que la canción de Aquiles tuvo un gran momento en internet, de que Bookstagram, BookTok, o sea, sí, o sea, como que tuvo un gran momento, a pesar de que pues de lo que se trata es pues de la relación entre ellos dos. Y punto, ¿no? O sea, obvio aderezada porque si los dioses y que los humanos y que si la guerra y todo lo que tú quieras, pero pues básicamente es eso, ¿no? Oye, y de ti, las princesas Disney como concepto, ¿con qué te identificas de ellas? ¿Cuál es así? Es que no quiero... O sea, te preguntaría cuál es tu princesa Disney favorita, pero ya sé que es Bella, entonces por eso... Por los libros, sí. Sí, entonces quería como algo más así de que ese concepto que te dice a ti, ¿no? Es que mira, yo tengo un concepto un poco diferente a muchas personas de mi generación porque
yo tuve mucho contacto desde niña con las historias originales de los, bueno, con las recopilaciones de los hermanos Grimm, para no hablar de historias originales. Entonces, yo conocí paralelamente una Blancanieves, que le toca vivir, pues unas cosas mucho más trágicas y dramáticas. Ajá. Y una bruja que se muere de una manera espantosa. Y tú dirás, pero en Disney se muere cayéndose de un acantilado. Oh, no, los hermanos Grimm son peores. Sí. Es como el meme ese de mi vida es un cuento de hadas, pero el autor es alemán. Ándale. Entonces, yo viví con las dos versiones conviviendo. Entonces, yo me quedé mucho con la idea de que hay versiones, ¿no? De que hay versiones de los hechos. ¿Qué me gusta de las princesas Disney? Pues va a sonar, no sé si suene tonto, pero por ejemplo, algo que me gusta, la verdad, es su ubicuidad. O sea, que con una princesa Disney yo puedo hablar con una chavita que es mi alumna ahorita y tiene 16 años, pero también puedo hablar con alguien que tenga 30 y algo, y también puedo hablar con alguien de mi edad. O sea, como que eso es algo que me gusta de las princesas Disney, que te pueden dar un referente que puedes conectar con diferentes generaciones. ¿Qué me gusta? Me gusta que al ser tan gringas, tienen algo que yo valoro mucho, que es esta búsqueda de su personalidad o la búsqueda de su objetivo. Igual, yo sé, este es un kink personal, pero me gusta que cantan. Sí, claro. O sea, me gusta que cantan. Y algo que a mí me gusta, pero de los cuentos de hadas en general, es que son buenas personas. O sea, a pesar de la cantidad de cosas horribles que les hacen, de todos los, de todas las cosas que les tira la vida encima, y ellas son buenas personas. Entonces, a mí me parece así como que muy admirable. Entonces me caen bien, haz de cuenta, como que siento eso, siento que me caen bien. Pues entiendo la parte de los estereotipos de género, pero te diré que yo no lo comparto, aunque sé que en Disney sí se manifiestan los estereotipos de género. Yo me rehúso a culparlos, no porque no tengan responsabilidad, sino porque nosotros como consumidores de cultura también tenemos que tener responsabilidad. No, y tener el criterio de que, por ejemplo, a mí algo que me gusta de las princesas Disney es que, como dices, son buenas personas, pero no son perfectas. Pues a mí siempre, desde chiquito, me llamaba la atención que pensaba yo así de, o sea, por ejemplo, la Sirenita. Es una buena persona, pero también deja todo atrás por un hombre. Y eso, incluso como niño, uno piensa, ay, o sea, espérate, ¿no? O sea, eres princesa, o sea, ¿qué onda? No. Es como exacto, tú puedes heredar una corona, chica. Ajá, no, y viendo a todas sus hermanas que ninguna sirve para nada, es así como, a ver, o sea, eres la favorita de tu papá, ¿no? Yo me acuerdo que pensaba eso. Entonces, tener ese tipo de criterio les da más valor a las historias de las princesas, ¿no? A mí me gusta esa parte. Sí, estoy de acuerdo. Sí me gusta que no sean perfectas. Y bueno, sinceramente, aquí tengo que referenciar al meme de que que Disney me engañó con el Príncipe Azul. Disney me engañó con los animalitos del bosque. Yo los sigo esperando. Príncipe Azul como quiera, yo me arreglo, o sea. Pero los animalitos que te hacen tu vestido para salir, eso estaría muy práctico, ¿no? Imagínate, es que te juro que me doy con las cucarachas de Encantada, pero o sea, alguien ayúdeme, por favor. Yo sigo esperando el día en que se reconozca la posición de Cusco de Locuras del Emperador como una princesa Disney, porque no puede ser que haya una princesa Disney gay y latinoamericano y no esté incluido entre las princesas. O sea, yo digo, a ver, ¿qué onda? Cusco es la onda. O sea, Cusco es de los mejores personajes que hay. Sí, no, esa escena, o sea, ya nada que ver con Mulan, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí tiene que ver porque es lo opuesto de la escena de la casamentera. Cuando le dicen a Cusco, tienes que escoger una novia, y entonces le ponen a las novias y él así de, no, odio tu cabello, seguro que tienes una gran personalidad, ay, no, bye, no, y luego ya, y se va a hacer sus cosas, ¿no? Eso es muy real para mi experiencia de vida. O sea, yo digo, a ver, sí. Sino yo como princesa Disney. Ajá, exacto. Entonces, bueno, Mulan está muy padre, pero sí, la verdad, para mí mi conclusión es, sigo en shock de que sea tan popular una película Disney sobre una princesa, sobre un corrido. Eso se me hace, porque aparte escuché corrido, me puse a buscar porque pensé como, ¿hay corridos sobre mujeres? Porque pensé así como, capaz que es un género así súper machista que ni al caso, ¿no? Y sí hay corridos sobre personajes mujeres, pero están muy básicos, o sea, no... Digo, pues es que el corrido es medio básico, ¿no? O sea... Es basicón,
pero los de mujeres siento que más básicos, genuinamente los que escuché así, y no voy a decir títulos porque bueno, no es un género que me interese promocionar, pero sí frecuentemente eran incidentes como muy, muy delineados de sus vidas y ya, o sea, se me hacía... La verdad sí me impresionó. Pensé como, bueno, los de hombres mínimos son un poquito más épicos, ¿no? Así como un poquito más así, con más carnita. Pero bueno, dentro de lo que cabe, existen. Sí. Y fíjate que para mí, o sea, mi conclusión de Mulan, creo que me quedo con dos cosas. Una, es que a lo mejor la Mulan, la animada de Disney, es su primera versión, a pesar de los errores que tiene, yo diría que son errores honestos, en el sentido de que sí tenían una historia que querían contar, sí tenían una dirección, sí tenían un punto al que querían llegar, sí había una razón para los chistes, entonces por eso creo que funciona. Y la otra es que, pues que habla de temas que son atemporales, ¿no? O sea, temas como el honor, la familia, ya ves que son las palabras, ¿no? Que aparecen en la espada de Mulan. La traición, el honor, la familia, pues sí creo que son cosas que están presentes hasta nuestros días y que muchas culturas nos podemos identificar con ellas. Completamente. Pues muchas gracias, Geo. Un placer. Padre esto. Hablamos de todo y un poco de Mulan. Un poquito de Mulan, o sea, dentro de lo que cabe, el título va a ser exacto. Bueno, nos vemos. Bye.